Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión necrológica en memoria de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Rafael Carmena, tristemente fallecido hace unos meses. Vamos a dar comienzo a la sesión y, en primer lugar, la voz de la Academia, como no podía ser de otra manera, la va a llevar el profesor Juan Ascaso, vicesecretario de esta Junta, pero creo que todos saben que es la persona que ha convivido durante más años y más tiempo y con más relación con el profesor Carmena. Juan, cuando quieras. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta de la Real Academia, ilustrísimo señor vicerrector de la Universidad de Valencia, ilustrísima señora decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos de Valencia e ilustrísimo secretario general de la Academia. La excelentísima señora presidenta me ha designado para llevar la voz de la institución en este acto en memoria de nuestro compañero, amigo y, en mi caso particular, maestro, el profesor Rafael Carmena Rodríguez, que falleció el 5 de mayo y que en paz descansa. Este acto, tradicionalmente lo conocemos como laudatio, en recuerdo de la laudatio funebris, parte esencial de las ceremonias funerarias en la antigua Roma, y que se ha perpetuado principalmente en el mundo académico. El haber sido elegido para pronunciar esta laudatio es debido, como ya ha dicho la presidenta, no a mis méritos, sino a la amistad que nos unía desde 1972 y que nos ha llevado a compartir experiencias, amistad y, como acabo de mencionar, un trabajo en conjunto durante más de 50 años. Pero, sin duda, es la tarea más difícil que me ha tocado llevar a cabo en la Academia. Traer aquí el recuerdo de su personalidad, respetada y querida por todos aquellos que le conocieron. Rafael nació en Cádiz, donde su padre, don Miguel Carmena Villarta, había obtenido la plaza en la cátedra de Patología General, y allí don Miguel conoció a su mujer y allí, obviamente, nació Rafael. Posteriormente, don Miguel y su familia se trasladaron a Valencia, donde Rafael realizó sus estudios primarios y bachillerato en el Colegio del Pilar. Siguiendo la tradición transmitida por su padre y por una vocación inequívoca, estudió medicina en la Universidad de Valencia, con un impresionante currículum, y al finalizar sus estudios obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura y el acceso al Premio Nacional Fin de Carrera en 1965. Su afán por aprender y por conseguir la mejor formación médica posible le llevó a realizar un amplio periplo formativo. En 1965, con una beca del Ministerio de Educación y Ciencia, viajó a Friburgo, Alemania, donde realizó una estancia de un año como médico interno en el Departamento de Medicina de la Clínica Médica Universitaria. Un año más tarde, con una beca de la Fundación Juan March y la Fundación Fulbright, se trasladó a los Estados Unidos y trabajó en el Laboratorio de Higiene Fisiológica de la Universidad de Minnesota, siendo discípulo de don Francisco Grande Cobian. Paco, como él quería que le llamasen sus amigos. Allí, con don Paco, realizó su tesis doctoral en el laboratorio situado en los bajos del estadio de fútbol americano de la Universidad de Minnesota, estudiando variaciones de los fosfolípidos con distintas modificaciones de la dieta. Allí, en Estados Unidos, realizó su formación como médico residente en el Departamento de Medicina Interna del Hospital de la Universidad de Minnesota, siendo nombrado jefe de residentes en su último año. Al finalizar la residencia, fue contratado en el mismo departamento como Clinical Assistant Professor y
tras 7 años de formación, decidió volver a España. Tras su regreso a España, siguió una vertiginosa carrera docente, asistencial e investigadora. En 1972 se incorporó en la Universidad de Valencia como profesor adjunto de Patología General y Propedéutica Clínica en la Facultad de Medicina y como jefe de sección en el Hospital Clínico Universitario. Allí nos encontramos por primera vez. Yo era médico residente y la casualidad y otros factores hicieron que me asignaran como residente a su sección. Con él comencé mi formación clínica e investigadora, esta última en un pequeño laboratorio situado en la sala de hospitalización, donde realicé mi tesis doctoral, dirigida obviamente por el profesor Carmena. Allí se inició nuestra amistad, que ha sido un paseo compartido y un privilegio para mí el poder caminar juntos en el sendero de la ciencia, de la medicina clínica y de la vida. En 1974 obtuvo por oposición en Madrid, en aquellas largas y tediosas oposiciones en las que siempre la acompañé, la plaza de profesor agregado y un año más tarde fue nombrado catedrático de Medicina en la Universidad de Murcia, que acababa de ser inaugurada. A su vez, obtuvo la plaza de jefe de Departamento de Medicina en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Reisaca, que había sido inaugurada el año anterior. Durante estos años tuve la posibilidad de trasladarme a Murcia y trabajar con Rafael codo con codo. Desde entonces he estado unido a él en el trabajo y en la amistad hasta su desgraciada enfermedad y muerte. Durante este periodo en Murcia compartimos una época de cambios apasionantes, la puesta en marcha de una nueva facultad de medicina y de un nuevo hospital. Pero dentro de nuestra especialidad vimos nacer la endocrinología moderna con el desarrollo inicial del radioinmunoanálisis y la posibilidad, por primera vez, de medir directamente las hormonas y así poder diagnosticar un gran número de endocrinopatías hasta entonces no diagnosticadas. Durante su periodo en Murcia demostró su importante capacidad organizativa. Como jefe de departamento asistencial y responsable hospitalario de todas las especialidades médicas, supo estimular a todo el personal, creando un hospital, medicina interna y sus especialidades moderno, competitivo y de alto nivel científico. Eran famosas las sesiones en el salón de actos donde cada mes exponía un servicio, una especialidad médica. Y a este acudían no solo los servicios del hospital, sino también servicios de medicina interna de otros hospitales de la ciudad, de la región de Murcia, Albacete y Alicante, demostrando claramente ser un líder. Ya que, como decía John Maxwell, un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino a los demás que lo siguen. Esa era una de sus grandes características. En su afán investigador creó un laboratorio de investigación lipídica situado inicialmente en una parte del Hospital General cedida a la Facultad de Medicina y posteriormente en el edificio de la nueva Facultad de Medicina en el campus de Espinardo. Allí, entre otros, estudiamos las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, recientemente descubiertas y donde se realizó la primera publicación en España sobre esta lipoproteína. Allí dejó un grupo importante de discípulos endocrinólogos que mantuvieron un alto nivel en el hospital. Su importante papel en la medicina murciana se vio premiado con el nombramiento de académico de número de la Real Academia de Medicina de Murcia y posteriormente el de doctor honoris causa por la Universidad de Murcia. En el aspecto personal, recuerdo aquellos domingos de verano en la playa murciana con sus hijos, aquí presentes, mis hijas y las hijas de José María Morales, que nos las enviaba para pasar el día con nosotros. Y al llegar a la playa, lo primero que hacía, tras tumbar las toallas en la arena, era sacar el último New England y Lancet para leerlos y comentar las novedades. Esa era su forma de hacer. La llegada a Murcia del profesor Carmena supuso un cambio total en la medicina interna y las especialidades médicas. Quiero recordar aquella época dorada, ya que con Rafael coincidieron en Murcia los profesores Lorenzo Abad y Pascual Parrilla, que impulsaron las especialidades de ginecología obstetricia y cirugía general, respectivamente, creando un hospital de elevadísimo valor clínico y científico. Todos ellos supusieron un antes y un después en la medicina murciana. En 1982, el profesor Carmena se traslada a Valencia, donde siguió el resto de su vida. Obtuvo la plaza de catedrático de Medicina en la Facultad de Medicina de esta universidad y la de jefe de departamento asistencial y jefe de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Clínico Universitario. Tuve la suerte de obtener
oposición la plaza de jefe de sección de endocrinología y así seguir y permanecer unido a él, como ya he dicho con anterioridad, juntos durante toda la vida. Aquí en Valencia se creó un nuevo servicio asistencial puntero, con un laboratorio de investigación dedicado especialmente a los dos campos por él preferidos, que eran la resistencia a la insulina y su asociación con la obesidad y la diabetes tipo 2, y el metabolismo lipídico. En el campo de la hipercolesterolemia familiar, que tanto le gustaba esta patología, se describieron nuevas mutaciones, hasta entonces obviamente desconocidas, tanto mutaciones puntuales como grandes reordenamientos del gen, que llevan el nombre de Valencia 1, 2, 3, 4 y 5, y así constan en la Base Internacional de Mutaciones de Hipercolesterolemia Familiar con sede en Londres. El profesor Carmena fue reconocido a nivel nacional e internacional de referencia en general, pero muy especialmente en metabolismo lipídico y en prevención cardiovascular. Disfrutaba del proceso de la regulación lipídica y regulación endocrinológica en general. Su visión de conjunto como internista le facilitaba comprender mejor estos procesos y las enfermedades de sus pacientes. Junto a su interés por la relación médico-enfermo, heredada sin ninguna duda de su padre, hizo que fuese un médico muy querido por sus pacientes. Siguiendo al padre de la medicina moderna, Sir William Osler, al que Rafael admiraba, decía que la medicina es la única profesión universal, que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines, y por ello es fácil interaccionar con otros profesionales y otros centros. No solo colaboró con otros centros en diferentes países, sino por su carácter llegó a tener grandes amigos. Entre ellos mencionaré a José María Ordóvar de Boston, Jan d'Avignon de Montreal, Germán Camejo de Gotemburgo, Gerasman de Münster, Pablo Asner de Harvard, Rita Taskinen de Helsinki, Jean-Charles Flouchard de París, John Betteridge de Londres, Mario Mancini de Nápoles y una serie muy larga de otros. Y a nivel nacional no puedo dejar de señalar a algunos de sus colegas y amigos a los que tanto apreciaba y quería. Son tantos que es imposible enumerarlos. Inicialmente pensé no enumerarlos, pero luego, ya que había enumerado a algunos de los extranjeros, también hablaré de los que Manuel Serrano Ríos, Amador Schuller, Federico Soriguer, Fernando Escobar, Cyril Rosman, Alberto de Leiva, Adolfo Benajes, Antonio Llombar, Carmen Leal, Josep Redón y muchísimos más. Espero que nadie se sienta ofendido por no nombrarlo. Por sus méritos, fue nombrado profesor visitante en diversas universidades. Universidad de Minnesota, de Montreal en Canadá, de Corrientes en Argentina. Fue director del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, así como asesor científico del Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Fue coordinador del Área 2, Dislipemia y Síndrome Metabólico, en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, el CIBERDEN, desde su creación hasta su jubilación. Ha sido un miembro de número de nuestra institución, la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ocupando el sillón 26 con el perfil de endocrinología desde 1993. Y fue, obviamente, mi padrino en mi ingreso como académico de número en 2016. Fue miembro de numerosas instituciones y sociedades científicas nacionales e internacionales. Son tantísimas que no las voy a enumerar. Quiero destacar que fue fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, sociedad que fundó en Valencia en 1987, aprovechando el 50 Congreso Europeo de Arteriosclerosis que se celebró aquí en Valencia y en el que el profesor Carmena era el presidente. Por sus méritos y carisma, fue nombrado presidente de la International Task Force for la Prevention of Coronary Heart Disease. En 2007 fue nombrado Fellow distinguido de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis y ese mismo año fue nombrado presidente de honor de la Sociedad Española de Aterosclerosis, sociedad que, como he dicho, él mismo había creado. Fue miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad en Endocrinología y Nutrición en 1987 al 91, luchando por el desarrollo e importancia de la especialidad en los momentos iniciales del desarrollo moderno de la misma. Fue invitado a dar numerosas conferencias, participación en congresos y cursos en Estados Unidos, de América, Canadá y México, en numerosos países de América Latina. Voy a destacar por veces que él asistió a Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, etc. Y en Europa no lo voy a enumerar, prácticamente en todos los países de Europa,
el profesor Carmena participó dando docencia, así como también en Japón, Israel, Marruecos, etcétera, donde él acudía a impartir docencia y conocimientos y aprovechaba para algo que a él le gustaba mucho y con lo que disfrutaba, que era viajar, visitar otras ciudades y países. Fue un investigador incansable y muestra de ello han sido las numerosas tesis dirigidas. Durante su jefatura de servicio, todo el staff alcanzó el grado de doctor y todos los residentes terminaban su periodo de formación con la tesis realizada o casi realizada, con publicaciones en revistas científicas y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Todo ello fue posible por un importante soporte económico, fruto de numerosos proyectos conseguidos en instituciones públicas, CAICID, FIS, Generalitat Valenciana, Instituto de Salud Carlos III y de instituciones privadas. En investigación hacía suya las enseñanzas de Bernard Russell, filósofo, matemático, defensor de los derechos humanos y escritor que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950. Y decía, gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. El profesor Carmena, como era muy inteligente, tenía muchas dudas que compartía con nosotros y nos hacía estudiar y pensar para poder solucionarlas. Excelente docente, clínico e investigador, que supo dar un impulso importante al servicio de endocrinología y nutrición, facilitando a todos los miembros el desarrollo profesional, asistencial, investigador, docente. Haciendo referencia a la parte docente, de su grupo salieron 3 catedráticos de universidad, Pepe Real, Antonio Hernández y yo mismo, 2 profesores titulares, Pepe Martínez y Carlos Sánchez, y numerosos profesores asociados. Y en la parte asistencial, de los 5 hospitales públicos valencianos de la ciudad de Valencia, en 4 de ellos el jefe de servicio es discípulo directo del profesor Carmena. Rafael era riguroso en todo lo que hacía. Organizaba perfectamente su tiempo, era puntual y sabía minuto a minuto lo que tenía que hacer. Su mejor secretaria era una pequeña libreta en lo que anotaba todo, desde los pacientes más significativos a los problemas de cualquier índole de servicio. No quiero quitar ninguna importancia a su querida secretaria Carmen, que siempre le ayudó y apoyó. Este rigor lo fue transmitiendo a todos los miembros de su unidad. Como maestro, supo despertar en sus discípulos la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Fue un maestro, ya que muchos pueden tener el máximo conocimiento, pero pocos saben transmitirlo, y el profesor Carmena sabía transmitirlo como reconocen todos sus discípulos y sus alumnos de numerosísimas promociones. Tras la jubilación y cumpliendo todos los requisitos legalmente exigidos, fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Valencia, desarrollando durante este periodo actividad docente, formativa e investigadora. Además de escribir sus memorias, que tituló Fascinante y difícil, Memorias de un médico. En su último verano en Javia, corrigió el último trabajo que publicamos juntos. El profesor Carmena ha recibido numerosos premios y distinciones honoríficas. Destacaré el premio Rei Jaume I de la Generalitat Valenciana en 2002 en el campo de la medicina clínica en consideración a los méritos asistenciales, docentes e investigadores que coincidían en su trayectoria profesional. Importante premio de carácter nacional, cuyo jurado cabe destacar la presencia de numerosos premios Nobel y que conlleva el nombramiento de miembro del Alto Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana. En 2017 recibió el premio a la mejor trayectoria profesional que concede el Colegio de Médicos de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. También fue distinguido con el premio Salud y Sociedad que otorga la Generalitat Valenciana. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Cayetano Heredia de Lima y, como he dicho anteriormente, por la Universidad de Murcia. Recibió la distinción al mérito científico de la Generalitat Valenciana, miembro de honor de la Sociedad Chilena de Endocrinología y miembro de honor de la Sociedad de Medicina Interna de La Plata, Argentina. Trabajador infatigable hasta la aparición de su larga y sufrida enfermedad. Trabajaba en su despacho del Departamento de Medicina y era un colaborador activo en la Real Academia de Medicina. Su última conferencia fue Enfermedad y Poder, que impartió en Castellón y en la Fundación Cañada Blanc, donde hacía una crítica importante de los gobernantes con enfermedades que les han impedido realizar una gobernación eficaz.
recordando su artículo que decía: los jefes de gobierno con aterosclerosis cerebral y otras enfermedades en momentos históricos clave han llevado a decisiones que han marcado el destino de los países y no siempre en una dirección beneficiosa. Sirva de ejemplo la conferencia de Yalta. El profesor Carmena pensaba que deberían implementarse disposiciones legales para garantizar la total transparencia de la información médica sobre la salud de los jefes de gobierno, ya que la transparencia garantiza la confianza de los ciudadanos. El profesor Carmena destacó por su inteligencia, amor a la medicina y a la ciencia. Su férreo rigor científico, honestidad aplicada a la vida general y a la ciencia, virtudes que supo transmitir a sus discípulos, de los que supo rodearse y mantener siempre su fidelidad. Además, siguiendo a Russell, que decía: lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. Rafael tenía la habilidad de encontrar los puentes que había que cruzar para seguir siempre el buen camino y tener éxito. Su liderazgo, demostrado a lo largo de su vida, en todos los aspectos, se caracterizaba por su integridad. Como decía Dewey Eisenhower, 34º presidente de los Estados Unidos, la integridad es la cualidad suprema del liderazgo. También destacó por su amor a los amigos. Personalmente me unen viejos y entrañables lazos de ininterrumpida y larga amistad, que se remonta a más de 5 décadas de trabajo y aprendizaje en común. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, trabajar con él o compartir vivencias, dan testimonio de su admirable vida y tesón. Maestro y líder indiscutible, persona culta, gran lector de biografías, poesía y literatura en general, pero sobre todo y por encima de todo fue un médico. Tuvo la fortuna de compartir sus sueños y anhelos y esperanzas con su amada esposa Margarita. Sus hijos, Rafa y José Miguel, de los que estaba muy orgulloso. Sus nietos, a los que adoraba. Sus hermanas, Lola, Pilar, Clemen, María José, y su hermano Miguel, de los que siempre demostró su cariño. La muerte es parte fundamental y constante de la condición humana, pero no todos la afrontan de la misma manera. Rafael la afrontó como había vivido, con serenidad, manteniendo su fidelidad y totalmente abandonado y confiado en las manos de la médico que le trataba. Sabiendo que su enfermedad no tenía solución, le decía a su médico: hazlo como tú decidas. Y tras una dura, agobiante enfermedad, se encontró con la muerte en la tarde del 5 de mayo. Su familia y muchos entrañables y queridos amigos le recordaremos continuamente y damos testimonio de su intachable integridad. Como decía Eurípides, los amigos muestran su valor y su amor en tiempos de problemas y no en la felicidad. Rafael tuvo muchos amigos hasta el final en tiempos de problemas. La muerte del profesor Carmena nos ha hecho perder un líder y un referente con una gran dedicación y vocación por la medicina. La comunidad científica y especialmente la Real Academia le agradece los servicios que en vida fueron una navegación constante e intensa por las diferentes áreas médicas y un sembrado continuo de ideas para ahondar en el conocimiento de las interrelaciones metabólicas y especialmente las dirigidas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Sus discípulos recibimos el compromiso de seguir su trayectoria. Como gran maestro y por su vida ejemplar, deja una huella para la eternidad y su espíritu vive y vivirá siempre entre todos nosotros. En palabras de Jean-Paul, seudónimo de Johann Richter, escritor alemán del siglo XIX, el recuerdo es un paraíso del que jamás seremos expulsados. Quiero compartir el duelo especialmente con su familia y con todos sus amigos. Descanse en paz, he dicho. Muchas gracias, profesor Ascaso, por esa maravillosa semblanza de nuestro querido amigo, el profesor Rafael Carmena. Antes de dar paso a las palabras que otros académicos me han pedido pronunciar, quiero dar las gracias al vicerrector de investigación, a la decana de la Facultad de Medicina y a la presidenta del Colegio de Médicos por ayudarme en esta presidencia ante todos ustedes. Y sin más, voy a pasar
necesariamente he tenido que decirles a los académicos que me lo han solicitado que limiten el tiempo del que tienen que hablar, porque esta sesión, pues si no, podría ser eterna si todos quisiéramos recordar tanto a nuestro querido Rafa. Permítanme que le llame así. En primer lugar, tiene la palabra el profesor José Redón. Buenas tardes a todos. Excelentísima presidenta de la Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísimos miembros de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Medicina, del Colegio de Médicos de Valencia, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es un honor para mí, pero no está exento de una enorme tristeza el dirigirme hoy a todos ustedes en esta sesión necrológica en memoria del excelentísimo doctor don Rafael Carmena Rodríguez, ilustre académico de esta insigne institución, catedrático emérito de la universidad, pero Rafael para la mayor parte de los aquí presentes hoy. El académico que me ha precedido, el profesor Francisco Ascaso Gimilio, en este podio, ha realizado una maravillosa y emotiva disertación de la trayectoria y de los valores profesionales y personales de Rafael. Me van a permitir ustedes que yo pueda también hacer alusión a sus enormes méritos. Ello se deriva de que tanto el profesor Ascaso como yo tuvimos la oportunidad y la suerte de compartir eventos, vivencias profesionales y personales durante muchos años con Rafael, aunque desgraciadamente muchos menos en mi caso. Desde su regreso de Estados Unidos a la cátedra de Don Miguel, siendo yo un estudiante de sexto curso, su personalidad, su interés por el paciente y por la docencia a estudiantes y residentes creaba una atracción que para nosotros se ha mantenido durante toda la vida. Muchos son los atributos que Rafael ha esgrimido siempre en las diferentes facetas profesionales, como médico, como investigador, como docente, como director y como mentor. Rafael era un médico integral. En su libro Memorias de un médico, publicadas en el 2022, subtitulaba la profesión de médico como fascinante y difícil. En el mismo, y tras reflexiones personales de lo vivido, durante un largo número de años concluía que no existe deber, responsabilidad ni compromiso mayor que la de ser médico. La profesión es una vocación y hay que vivirla como un servicio, como él hacía. No concebía otra profesión mejor que la de ser médico. Pero además era un investigador, siempre con miras en la transversalidad hacia la aplicación clínica, pero además con una extrema curiosidad por el saber médico universal. Curiosidad mantenida hasta en su periodo de enfermedad, no solo estando al día de los avances importantes durante su enfermedad, sino incluso completando su última publicación 3 meses antes de su fallecimiento. Como docente era ideal, su capacidad transmitiendo conocimiento, siempre ofreciendo disertaciones con las últimas novedades elaboradas de la manera que le daba además un espíritu crítico, tanto si era para los alumnos como para congresos internacionales con grandes personalidades delante de él. Con estos atributos, como ustedes pueden comprobar y como pueden pensar, el tenerlo como mentor, como fue mi caso, era un lujo, siempre ofreciendo orientación y consejos, tanto profesionales como personales, y apoyo en todos los momentos importantes. Su faceta de director levantaba otras de sus cualidades, como era el sentido de compromiso y responsabilidad, tanto en la dirección de departamentos asistenciales
en el desarrollo de programas de investigación, como en la dirección del Instituto de Investigación Carlos III de Incliva. Durante su época como director general de Incliva, siempre tuvo en consideración primordial el desarrollo y la situación laboral de los investigadores, así como su continuidad en la institución si así era necesario. Las dificultades para ello fueron uno de los principales motivos de su dimisión en la dirección. Como reza en una carta de dimisión dirigida a la señora consellera, que le decía: en mi decisión ha pesado los nuevos escenarios de regulación del sector público que sin duda alguna están limitando la capacidad de Incliva para actuar en un escenario altamente competitivo como es la investigación en el campo de la salud. Todas estas cualidades profesionales descritas como médico, investigador, docente y director estaban envueltas en una extraordinaria personalidad, un espléndido bagaje cultural y adornados por su integridad moral no exenta de religiosidad. Todo ello conformaba un conjunto de caracteres personales y profesionales que lo hacían único. Por último, en esta sesión necrológica, en esta laudato, no quiero dejar de resaltar su entereza y templanza en todas las situaciones y frente a la adversidad, especialmente mostrados durante el periodo de su enfermedad, desde el momento del diagnóstico, durante la evolución y en los periodos finales. Y he perdido una hojita que está aquí. En los últimos momentos, esta entereza y templanza la irradiaba además aquellos que en todos momentos le ofrecieron su amistad, un apoyo espiritual como don Gil, canónigo de la catedral, su familia, sus hermanas Lola, Pilar, Clemen, su hermano Miguel, sus hijos José Miguel y Rafael y especialmente su mujer Margarita, la cual estuvo en todo momento a su lado ofreciéndole cariño y soporte. Voy terminando con un ruego y una afirmación. Allá donde Dios lo tenga en su gloria, que siga cuidando de nosotros. Lo que es seguro es que el bagaje que nos ha dejado seguirá inspirándonos y nunca lo olvidaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Redón. A continuación tiene la palabra el profesor Esteban Morcillo. Excelentísima señora presidenta, autoridades, muy ilustres miembros de esta corporación, señoras y señores, querida familia de don Rafael Carmena, nuestro ilustre académico, está bien este tipo de sesiones solemnes, académicas, porque nos permiten verbalizar sentimientos, afectos, recuerdos, en este caso de lo que es la figura de Rafael Carmena. Saben que el recuerdo es una reminiscencia e incluso en el sentir platónico del Fedón, el recuerdo es conocimiento. Mi primer contacto con Rafael fue siendo yo alumno interno, siendo estudiante de medicina, de la sala de hombres de don Miguel Carmena, su padre, el recordado y añorado don Miguel. Rafael, estaba recién venido de Estados Unidos,
casi mejor que no recordemos cómo era la situación clínica de las enormes salas llenas de camas de hombres y de mujeres y lo que puede suponer para un joven estudiante el encuentro con una persona auténticamente con aureola, es decir, una persona que venía de Estados Unidos y que aportaba todo lo que tenía de novedad la medicina, una auténtica fuente de inspiración. El profesor Ascaso, en su magnífica y excelente disertación, creo que nos ha resumido y sintetizado lo que es muy difícil, la larga, distinguida, ilustre trayectoria del doctor Carmena, lo que en la antigüedad se llamaba el cursus honorum. Pero más allá de sus distinciones, condecoraciones, medallas, logros y reconocimientos sociales de sus muchos méritos, yo creo que fue, y lo ha dicho también el profesor Redón en sus palabras y el profesor Ascaso asimismo, un excepcional docente y un excepcional clínico, pero sobre todo lo que Quintiliano decía del viejo Catón, un vir bonus, un hombre bueno. A lo largo de mis responsabilidades universitarias tuve ocasión múltiples veces de reunirme con Rafael Carmena. Él quería saber, y para mí era también necesario tener su interlocución, escucharle. Y tengo que decir que siempre fue conmigo y con la universidad, de una extraordinaria generosidad personal y supe que siempre pude contar con su ayuda. Creo que somos afortunados de que Rafael encontrara el tiempo y los ánimos para escribir su libro de memorias. Pocas personas como el doctor Carmena representan lo que se denominó el Zeitgeist herderiano, el espíritu de una época, algo que trasciende a las generaciones futuras. Es una de las personalidades que conforman la medicina valenciana, española e internacional, de las que nos debemos sentir legítimamente orgullosos. Como se ha dicho por los que me han precedido en el uso de la palabra, un maestro en el más genuino sentido de la palabra. Y ya para concluir, uno siempre se pregunta, sobre todo cuando mira a la familia, las palabras, ¿qué consuelo aportan? ¿Para qué sirven? Sé que uno de los poetas que más le gustaba a Rafa era Francisco Brines, el poeta del pueblo en que transcurrió mi infancia. Brines decía, nunca tuve amor a las palabras, las sufrí por envejecer con algo de memoria y claridad. De hecho, me consta que su poemario favorito era el Otoño de las Rosas, donde hablaba del tiempo rezagado. Rafael nos mostró su sabiduría, su dignidad ante un final del que era plenamente consciente y aceptado con una trascendente serenidad y paz interior. La antigüedad clásica nos legó una expresión latina, aunque en realidad procede de una obra clásica griega, el Alcestes. Sit tibi terra levis, que la tierra te sea leve. Con la enorme emoción de su recuerdo, permitan que exprese un muy fuerte y afectuoso abrazo a toda su familia. Gracias, he dicho. Muchas gracias, profesor Morcillo. A continuación, el profesor José Levilar.
Excelentísima presidenta de la Real Academia, ilustres autoridades, ilustres y compañeros de la Real Academia, familia de Rafael. Yo, a diferencia de las personas que han hablado antes, yo nunca trabajé con Rafael Carmena. Yo nunca tuve ninguna experiencia de trabajo y sin embargo, teníamos algo que cuando él y yo nos mirábamos, compartíamos algo. Y probablemente esto tiene que ver con lo que voy a contar ahora. Año 1965. Mi hermana Maísa, de 15 años, es diagnosticada de una cardiopatía congénita. Hay que operar. Y las opciones de hacerlo en España o incluso en Europa son poco seguras. 1965. No era bueno operarse por aquí. Nos vamos a la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. Yo estoy en segundo de medicina y hablo inglés porque había estado un año con una beca en Estados Unidos, el 64. Así que acompañé a mis padres y a mi hermana. Y así, llenos de preocupación, llegamos a incertidumbre, pero también de bastante esperanza, llegamos a Rochester. No habían pasado 24 horas cuando se nos presentó un joven médico alto como un rascacielos. Era Rafael Carmena, al que yo no conocía, pero sí conocía a su hermana María José, de la que estuvimos más de uno enamorados cuando fuimos juntos a América. Rafael había venido desde Minneapolis, a 100 kilómetros de distancia de Rochester, expresamente para guiarnos, acompañarnos y tranquilizarnos. Y he de decir que fue una ayuda inestimable, especialmente para mi padre, que estaba enormemente preocupado. Y Rafael no solo nos condujo a lo largo de todo el proceso, porque venía y se volvía ahí y nos llamaba y tal, hasta que llegó el final feliz de mi hermana. También, no exento de orgullo, nos brindó la oportunidad de visitar su laboratorio de investigación, sorprendentemente incrustado en las gradas del estadio de la Universidad de Minnesota. Y luego nos llevó a casa de los Grande Cobian, que era su mentor. A mí me impresionaba mucho el entusiasmo que Rafael mostraba con su trabajo investigador, y debo reconocer que todo ello contribuyó a mi decisión de ir a América unos años después. Por aquella lección de humanidad enorme y por aquel ejemplo estaremos mi familia y yo eternamente agradecidos. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor José Vilar, por ese entrañable recuerdo. A continuación, tiene la palabra el profesor Manuel Moya. Señora presidenta, autoridades académicas, queridos compañeros de claustro o de academia, queridos amigos, querida familia. Mi presencia aquí está en relación con el In Memoriam de Rafael Carmena. Entonces, digamos que mi visión va a ser la de un amigo inveterado de Rafael. Nuestro conocimiento arranca en el año de 1957 y en la Facultad de Ciencias cuando hacíamos el curso selectivo de matemáticas, de física, de química y de biología. Esto rápidamente pasamos aquí, a este centro, y ahí es donde ya realmente creamos o surgió, yo diría espontáneamente, un grupo de alumnos estudiosos, en el cual no puedo dejar de mencionar al profesor Lorenzo Abad, donde realmente, y bajo una idea de Rafael Carmena,
hicimos una especie de autoexámenes. Este grupo estaba muy motivado, muy concienciado con respecto a los programas de las asignaturas, qué era lo que se repetía, qué era lo que era realmente interesante para una ulterior práctica, pero también muy por las notas. Y entonces por las notas que obteníamos. Y entonces estos exámenes eran progresivos. Cada vez estos autoexámenes que promueve el profesor Carmena, eran progresivos conforme se acercaba a la fecha del examen de la asignatura que fuese. Realmente en ese momento se ve claramente cómo el profesor Carmena ya tiene unas ideas, ya tiene unas digamos, prospecciones para el futuro y al mismo tiempo da una, yo diría, versatilidad a estos pseudoexámenes con una cierta ironía, nunca perniciosa, pero sí divertida. Esta es un poco el comienzo de nuestra amistad. En este momento ya empezamos a tener una idea en común. Las vacaciones de verano para este grupo, hasta que llegó el servicio militar, eran precisamente salir a los hospitales extranjeros para continuar la formación y, sobre todo, para, yo diría que mejorar el lenguaje y, sobre todo, comprender mejor la jerga hospitalaria en el idioma. Esa fue la idea. Entonces, hasta ahí pues, convivimos bastante cercanamente y demás. En la época ya de licenciado y recién licenciados en una época no MIR, entonces también había que buscarse un poco la vida acerca de continuar una formación ya especializada. Cada uno anduvo por el camino que realmente le llamaba su vocación. En ese momento, pues realmente había que salir fuera del extranjero o era conveniente o razonable salir fuera del esto. Entonces, pues yo creo que Rafael demostró ahí una gran valentía porque realmente dejó una vida, una vida cómoda, una vida muy asegurada para meterse en esa dinámica compleja de vivir con no demasiados recursos en el extranjero y lejos también un poco pues, de lo que era su entorno familiar. Entonces, yo creo que ahí la ventaja enorme o la valentía de Rafael fue saberse quedar más tiempo en un sitio y extraer el máximo jugo posible. Y realmente lo consiguió. Él fue capaz en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, con todo ese grupo que no voy a repetir porque no quiero entrar en reiteraciones, supo extraer lo mejor. Y sobre todo, en ese tiempo empieza unas líneas de investigación, unas líneas de comportamiento que luego, y esa es una gran ventaja, es capaz de transportar a esta situación en España. Esto no es muy común y esto verdaderamente es un acto muy positivo, una situación muy positiva del profesor Carmena. Yo diría que a partir de un cierto momento y mientras nuestras vidas divergen o nuestras trayectorias científicas divergen, pues porque aunque teníamos muy parecidas, pero cada uno en ciudades distintas y no cerca y demás, pues se separan. Pero nunca perdimos el contacto, Y diré, el contacto directo, no puedo olvidar cuando una persona muy allegada a mí debuta con una diabetes tipo 1, pues realmente la actitud es parecida a lo que acaba de decir José Vilar. Esto realmente fue
espectacular y extraordinariamente, yo diría, cariñosa como médico. Y luego, indirectamente, pues a través de don Miguel, de Dolores, de sus hijas, Pilar, que estará aquí ahora, y Miguel, pues hemos mantenido el contacto, y también de sus hijos, de Rafael y José Miguel. Esto, evidentemente, por razones de edad, pues las relaciones han sido un poco cambiantes, pero simplemente por razones de edad. Entonces, hay un momento donde nuestra trayectoria vuelve a unirse, vuelve a converger. Y es con mi llegada a Valencia, después de la etapa de Tenerife y Alicante, pues llegamos aquí. Y reconozco que el hecho de pertenecer a la academia facilitó esta unión más. Conseguimos pues, tener unas reuniones, tener incluso celebraciones familiares y, sobre todo, unas posibilidades de conversar mucho mayores que habíamos tenido previamente. Sí que acusamos o notamos un cambio en este contenido de estas conversaciones. Siempre la medicina estuvo presente, siempre, siempre, siempre. Y cómo la actualidad que él tenía formativa. Es decir, es curioso cómo cuando hablábamos de cualquier tema, sobre todo nutrición y de regulación de la nutrición, su actualidad, a pesar de que éramos eméritos ya largo tiempo, se estaba absolutamente al día. Pero también hubo un sesgo hacia conversaciones con un tono más humano y sobre todo humanístico, a lo cual yo creo que el mérito se debe mucho a Margarita Garín, su querida y buena esposa. Y a ti, Raf, esto siempre nos recordaremos de ti. Gracias. Muchas gracias, profesor Moya. A continuación tiene la palabra el profesor Alberto de Leiva, al que hay que agradecer que ha venido expresamente desde Barcelona para participar en esta sesión necrológica en honor de Rafael Carmena. Muchas gracias, profesor Leiva. Excelentísima presidenta, las gracias las tengo yo que dar a usted y al profesor Ascaso y a tantos amigos aquí presentes, todas las autoridades, por favor, ilustres académicos. Yo seré breve. Pero no quiere decir que no estoy igualmente sentido por lo que significa, digamos, este acto. La primera persona que me habló, y en términos muy admirables, de Rafael Carmena, fue Francisco Grande Cobian. Sucedió en una mañana de agosto del año 1974, en el laboratorio de investigación J. Phillips del Hospital Mount Sinai de la Universidad de Minnesota, que Grande dirigía. Me lo expresó Grande pocos días después de mi incorporación al Hospital General de dicha universidad en mi calidad de Clinical and Research Fellow, mientras me enseñaba en esos ratos, en esos minutos, la técnica de la pancreatectomía experimental del perro, que también dominaba Francisco Grande. Tras mi regreso a España, 6 años después, hemos tenido el privilegio de colaborar frecuentemente y de establecer conexiones profesionales desde el Servicio de Endocrinología del Hospital de Sant Pau y Universidad Autónoma de Barcelona y el equipo de endocrinología del Hospital Clínico de Valencia y de forma más explícita y directa con Rafael Carmena y con Juan Ascaso. Ha existido intercambio de profesionales entre ambos centros y quiero recordar, entre ellos, el ejemplo de Francisco Javier Ampudia, aquí presente.
formado como residente y doctor en San Pau y en la Universidad de Düsseldorf, y en la actualidad director de la Unidad de Diabetes del Hospital Clínico de Valencia y presidente en activo de la Sociedad Española de Diabetes. Se generaron múltiples participaciones conjuntas en congresos, tribunales de doctorado, convocatorias de plazas e incluso en países extranjeros, particularmente Latinoamérica, como Colombia, Chile y Perú. En 2022, como se ha comentado con anterioridad, Rafa Carmena publicó lo que califico como un pequeño por su extensión, pero un gran libro por su dimensión, fuente autobiográfica, que nos permite recordar las bases y el espíritu de su legado. Memorias de un médico, fascinante y difícil. Quiero terminar mi intervención con sus propias palabras. No concibo, algunos extractos. Decía Rafael Carmena, no concibo a un cardiólogo, neumólogo, endocrinólogo, etcétera, que no sea primero internista. Es necesario conocer los mecanismos moleculares de la enfermedad, pero las moléculas no se ponen enfermas. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Nunca comunicar falsedades, pero sí economizar la verdad, administrándola con una mezcla de esperanza. La medicina es mitad poesía y mitad tecnología, pero cuando la vida avanza hacia su inevitable fin, la poesía debe aumentar y la tecnología disminuir. Me ha gustado siempre transmitir a mis discípulos las 4 H's de Osler: humanidad, honestidad, humildad y sentido del humor, del cual no le faltaba a Rafa en absoluto. Un humor especial, un tanto irónico a veces. Ser médico significa escuchar, explorar, interpretar, aliviar, sanar y enseñar. No concibo otra profesión mejor, pero así lo concibió y así lo vivió Rafael Carmena. Gracias. Muchas gracias, profesor Leiva, por haber estado esta tarde con nosotros. Y para terminar la sesión vamos a dedicar unas palabras, en primer lugar, el señor secretario general de la Real Academia de Medicina, y yo terminaré la sesión. Excelentísima señora presidenta de la Academia, autoridades académicas, miembros de la Academia, familiares del profesor Carmena, señoras y señores. Mis colegas y amigos que me han precedido en esta tribuna han hablado de la personalidad científica, clínica y humana del profesor Carmena. Se ha ponderado y valorado sus conocimientos, su capacidad de transmitirlos, su visión de la medicina moderna y de la importancia de tener una mente cosmopolita. Pero en mi breve intervención me van a permitir que la realice exclusivamente desde el lado del corazón. Para ello citaré el poema de William Wordsworth: aunque ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la grandeza y la belleza subsisten en el recuerdo. Querido profesor Carmena, querido Rafa, has sido, eres y serás el orgullo de la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Me van a permitir que yo termine esta sesión. Es el privilegio de la presidencia, dedicando también unas palabras al profesor Rafael Carmena. Como decía el profesor Morcillo, parece que las necrológicas son necesarias para mantener el recuerdo vivo de los que se fueron. Recuerdo un personaje galdosiano
que en uno de los episodios nacionales pregunta ante la muerte de un de un compañero: muerte, ¿dónde está tu victoria? Yo le hubiera respondido: la victoria está en el olvido. Durante mi permanencia aquí y desde esta mesa ya ha habido demasiados vacíos que, aunque ya han sido ocupados por otras personas, quiere decir que hemos celebrado ya unas cuantas sesiones necrológicas. Hoy para mí es especial. ¿Y por qué es especial? Porque despedirme de Rafael Carmena me trae tantos recuerdos que me resulta imposible resumirlos. Conocí a Rafael cuando venía a las sesiones clínicas de Román Alberca, mi maestro de psiquiatría, y las pasaba con nosotros porque, a pesar de que se dedicaba a otra especialidad, le parecían extraordinarias. Y mi relación desde aquel momento fue especial con él. También tengo que recordar que mantuve, por razones que no vienen al caso, una relación especial con toda la familia Carmena, muchos de cuyos miembros están hoy aquí presentes y no voy a nombrar, y más recientemente con Margarita y con sus hijos. Aunque nuestra relación sufrió algunas interrupciones durante su estancia en Murcia, se reanudó para siempre. Y recuerdo nuestras charlas en la vieja escalera de caracol, en la que yo, perdónenme la broma, le pedía siempre: Rafa, por favor, ponte un escalón más abajo, si no podemos hablar tan cercanamente. Y allí hablábamos de lo divino y de lo humano. Se ha dicho todo sobre el profesor Carmena. Por todo, como recordaba Octavio Paz, ahora toca callar, concentrarse interiormente y sin palabras conversar con los desaparecidos. Rafael Carmena fue un hombre extraordinario, excelente profesor, magnífico profesional y científico de la medicina, hombre excelente, culto y cultivado. Me gustaría despedirle con unos versos que le he tomado prestados a José Hierro. No voy a ser menos que el señor secretario, que termina con versos. Decía José Hierro: es duro perderte, saber que ni soles, ni siglos, ni vientos, saber que ni mares ni noches podrán devolvernos tu rostro. Es duro perderte, quisiera guardar para siempre tu imagen, pero ya te han llenado las manos de estrellas azules, el pecho de hiedra, la frente de mares brumosos. Tan lejos te vemos, te extraño, y quiero que nunca olvidemos que un día viviste feliz con nosotros. Descansa en paz, Rafa. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, de las autoridades de la mesa, a todos los académicos, a su familia en especial y a todos los asistentes. Muchas gracias. Se levanta la sesión.